Hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, amén, gloria a Dios, amén. Y para este tiempo estamos con otro tema y lo hemos titulado No es de juzgarse, es de ayudarse, amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo, amén, en el nombre de Jesús, que Dios disponga nuestras mentes, amén, gloria a Dios. Antes de comenzar vamos a ver dos significados de la palabra juzgar. El primero nos dice que juzgar es deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Esto lo hace un juez, un tribunal o quien tiene la autoridad para el caso. El juez es el que determina si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y procede a sentencia. Amén. Gloria a Dios. Y el segundo significado dice que juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. Amén. Y esto muchas veces sin ni siquiera saber de la persona o de la cosa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, juzgar es un uso importante de nuestro albedrío, de nuestra libertad individual, y requiere gran cuidado, en particular al formarnos opiniones acerca de otras personas. Amén. O sea, pensar antes de hablar, no hacer juicios apresurados, no opinar sin saber. No es lo mismo opinar y saber. Amén. Entonces, nuestros juicios deben ser guiados por las normas de rectitud. Recordemos que solo Dios, que conoce el corazón de todos, puede realizar juicios definitivos de las personas. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, es por eso que antes de realizar algún juicio o hacer opiniones de algo o de las personas, debemos escudriñar o consultar la palabra de Dios para que sea Dios el que nos guíe y así hacer lo correcto y así hacer un justo juicio. Amén. Gloria a Dios. Pues la palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, primeramente Romanos 14, verso 4 y 13, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues lo que notamos aquí, que la palabra de Dios nos dice que no nos debemos juzgar. Amén. Que no pongamos la mirada en las faltas de los otros, sino que primeramente nosotros nos miremos a nosotros mismos. Amén. Y que ayudemos al hermano que de repente cayó y de repente falló. Amén. Es por eso que Jesús nos dijo también que no miráramos la paja en el ojo ajeno, sino que miráramos primeramente la viga en nuestro propio ojo para después sacar la paja del ojo ajeno. Amén. Es a eso a lo que se refirió Jesús. Amén.
Amén. Y vamos a leer esos pasajes donde dice acerca de eso. Amén. Dice en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5, dice, Jesús nos dice ahí, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Igual también en otro pasaje en Lucas habla acerca de eso también. Lucas 6, verso 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dice. Amén. Entonces es lo que nos enseña Jesús ahí. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces vamos a ver otro pasaje. Juan capítulo 13, 34 al 35. Amén. Ahí es donde también nos dice, y vamos a entender lo que leímos acá de Gálatas en el verso 2, donde dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice ahí, vamos a ver en Juan capítulo 3 en el 34 y el verso 35, y en otros versos también de ahí de Juan también nos habla acerca del amor. Amén. Donde nos dice, Jesús nos dice, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces, y vemos cómo de esa forma dice que le vamos a estar agradando a Dios. Amén. Es lo que Jesús nos manda ahí. Amén. Claro, dice, un mandamiento nuevo os doy, dice que os améis unos a otros. Dice. Amén. No dijo que os arméis unos a otros, dijo que os améis unos a otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, dice, si os amáis unos a otros. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues vamos a ver otros pasajes también. También en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Amén. Y Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Amén. Amén, mis amados. Pues ahí vemos cómo en ningún momento nos dice que nos señalemos unos a otros o que nos armemos unos a otros. Amén. O que critiquemos al hermano. Amén. No, sino que aquí nos dice que así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar las ofensas de los demás también. De hecho, Jesús en el Padre Nuestro nos enseña eso también. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice en el Padre Nuestro que nos enseña Jesús el modelo de oración que Él nos enseñó. Amén. Amén, mis amados. Y pues también en Efesios ahí dice que como Dios nos perdonó en Cristo, dice. Amén.
Amén. Entonces así también nosotros debemos perdonar también las ofensas de otros. Amén. Amén. En Primera de Pedro, ahí nos habla también en el capítulo 1, versos 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Y también Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, si nos amamos, dice en la palabra que hemos nacido de Dios y que conocemos a Dios. Amén. Porque dice que el que no ama, dice, pues no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor, dice. Amén. Y el amor, como en un pasaje dice que el amor no le hace mal a nadie, dice. Amén. Entonces, si amamos, si tenemos el amor de Dios, vamos a amar a nuestros semejantes. Amén. Y pues así Dios es el que nos va limpiando, como leímos, por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Amén. Para la gloria de Dios, y de esa forma también se nos hace pues también fácil perdonar a los demás. Amén. Y igualmente también pedirle perdón pues también a las demás personas, porque todos en algún momento llegamos a ofender. Amén. Amén. También hay otro pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo mismo dice que Él no vino a juzgar al mundo, dice, sino que vino a salvar al mundo, dice. Amén. Amén. Y este pasaje es en Juan capítulo 12, en el verso 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, le dice. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Amén. Aleluya. Pues ya hemos notado en los pasajes que hemos leído que se nos enseña a amarnos los unos a los otros. Amén. No que nos juzguemos los unos a los otros. Amén. Y también se nos enseña que si llegáramos a hacer juicio, se nos dice que hagamos justo juicio, dice. Amén. Y vamos a ver un pasaje en donde a nuestro Señor Jesucristo, una multitud, dice ahí en la palabra de Dios, que los mismos judíos, dice que lo juzgaban diciendo que tenía demonio. Amén. Y Jesús le responde de esta forma en Juan, en el capítulo 7, verso 24, en donde Jesús les dice: no juzguéis según las apariencias, le dice, sino juzgad con justo juicio, le dice. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, pues sigamos perseverando hasta el final en la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el que persevere hasta el final será salvo, dice su palabra. Amén. Gloria a Dios, y Dios les bendiga, y nos estamos escuchando pronto.